Muchos de nosotros, usualmente pensamos en un sueño o una meta que alcanzar, ya sea un objetivo material o emocional, pero sea cual sea el objetivo, se espera alcanzar la felicidad momentánea tras lograr la meta. Sin embargo, la realidad suele ser más decepcionante, y es que existen ocasiones en que nunca podremos lograr nuestros sueños por diversos motivos, o también existe el hecho de que al final de cumplir tu meta, no te quedará nada por seguir, pero aún así sientes la alegría de completar tu meta aunque ya no tenga propósito, y lo que ayer fue un deseo, hoy será un vacío y mañana será un sufrimiento. Esta es la historia de un hombre común y corriente, y cuyo sueño al ser cumplido y vivir de ese sueño hasta ganar el reconocimiento mundial, lentamente se volvería en un sufrimiento mental y emocional por la tristeza y soledad tras una tragedia. Christopher Michael Benoit, nacido en 21 de mayo del año 1967, en Montreal, Canadá, fue un niño cuya infancia fue normal, y cuyo sueño era ser un luchador profesional, y tras mucho esfuerzo y tiempo, el joven Christopher lograría convertirse en un luchador, pero ese mismo sueño lo convertiría en un simple cascarón roto cuyas emociones irían en degradación, hasta el punto de cometer el peor acto jamás ocurrido en la historia de la lucha libre. Sería el día 24 de junio del año 2007, en el cual, la policía encontraría sin vida a Christopher Benoit, y no solo a Benoit, sino también a su segunda esposa y a su pequeño hijo de 7 años, toda la familia estaba muerta. Tras darse la noticia de la muerte de Chris Benoit, la empresa WWE para la cual trabajaba, emitió un homenaje a su carrera y trayectoria, ya que para ese año Benoit ya era catalogado como uno de los grandes atractivos de la lucha libre, y el saber que había muerto sería una noticia de gran impacto. Pero aquel homenaje que se hacía a Benoit, era algo que sería un terrible error, pues varias horas después de la noticia de la tragedia, la policía llegaría a una conclusión que sería un antes y después para el mundo del wrestling. Y aquella conclusión era que el luchador Chris Benoit era el responsable del fallecimiento de su esposa e hijo, pues la misma policía había ocultado un detalle, y es que el cuerpo de la esposa de Benoit, estaba con una toalla húmeda en su cara con signos de ahorcamiento y junto al cadáver de la mujer, estaba una Biblia colocada sobre su pecho. Mientras que con el pequeño hijo de Benoit, el niño había muerto de asfixia con una almohada, y al igual que su madre, había una Biblia en su cuerpo, ambos cuerpos presentaban daños físicos y sedantes con medicamentos. La policía al buscar a Benoit, bajaron al salón del gimnasio en donde encontrarían a Benoit muerto, pero a diferencia de su esposa y su hijo, Chris estaba colgado en una máquina de pesas, y su cuello estaba completamente destrozado por el peso de la máquina, y junto a Benoit había una Biblia, pero aquella escritura divina estaba bañada en sangre, siendo un horrible panorama pues quien era uno de los grandes de la lucha libre, había asesinado a su familia de forma salvaje para después quitarse la vida de una forma bastante cruda. Tras revelarse la noticia de que Chris era el autor intelectual del asesinato y suicidio, las noticias hicieron revuelo, mientras que la WWE empezaría a eliminar todo registro de la existencia de Chris Benoit en su empresa, tanto luchas, figuras y referencias para así evitar una controversia que dañaría su reputación. Ahora, quien había sido uno de los luchadores más respetados y queridos del deporte, ahora era visto de una manera diferente como un ser humano que se volvió un monstruo y asesino, manchando para siempre todos sus logros en la lucha libre, y en el mundo del wrestling, se haría el decreto de la nula mención pública de Chris Benoit en cualquier empresa del wrestling. Pero ante todo el escándalo, se darían a conocer dos hechos que generarían confusión en la gente, pues el primer hecho era que la autopsia de Benoit se daría a conocer que el cerebro del luchador tenía demasiado daño hasta el punto de que la mente de Benoit parecía la de un anciano de 80 años con Alzheimer, y aquello daba a entender que Chris Benoit tenía una enfermedad mental que nunca se atendió adecuadamente, y el inicio de aquel daño mental sería a causa del fallecimiento del mejor amigo de Benoit, quien era un reconocido luchador como Eddie Guerrero, el cual Benoit conocía desde hace años atrás y cuyo mejor amigo y hermano para Benoit, moriría en el año 2005, la muerte de Eddie Guerrero sería un punto de tristeza del cual Benoit nunca se recuperaría, debido a que la depresión combinado con el daño de los golpes, fue causado un padecimiento neuronal que provocó la tragedia de un asesinato familiar. Pero ese era el lado mental y emocional de la autopista, pero el segundo detalle que sería de gran impacto, era que 14 horas antes de que la policía encontrara los cadáveres de la familia, en un artículo informativo conocido como Wikipedia, se había publicado de manera extraña que la esposa de Benoit moriría junto al luchador. Aquel artículo generaría gran confusión ya que nadie entendía él como un desconocido informaría de un asesinato muchas horas antes que la policía lo supiera.
y aquel hecho sería el motivo de muchas teorías conspirativas sobre si Benoit era culpable o inocente, pero eso era algo que los humanos vivos nunca sabrían, pues el único que sabe la verdad totalmente, era el mismo Chris Benoit, quien su mente sabe lo que hizo y su acción le prohibió la entrada al paraíso al una vez morir, pero además de su pecado, Benoit se había suicidado, lo cual el dios bíblico repudia y como castigo, condenó a Benoit en el limbo, para que así su alma viajara para toda la eternidad en una fría y oscura soledad mientras escucha el grito de su hijo y esposa sufriendo mientras él los mataba con sus propias manos. Ese era el más justo castigo que Benoit tendría, y así, de ser una estrella del wrestling, sería ahora un tabú que nadie debe mencionar, y aquellos que mencionen a Benoit será para maldecir su alma por su pecado, haciendo que el camino infinito de oscuridad que Benoit recorrerá, se haga más fría conforme la gente le desprecie. Benoit estaba dispuesto a cumplir su sufrimiento y odio con total melancolía, debido a su inestabilidad mental y emocional, ahora era un monstruo sin oportunidad del perdón de Dios, y ni el mismo infierno era capaz de castigar a un ser humano que en un principio fue bueno, pero la tristeza y enfermedad lo convirtieron en un tabú maldito. Y así iba a ser el destino de Chris Benoit, pero una vez los dioses iniciaron el Ragnarok, Brunhilde encontró el nombre de Chris Benoit de entre la gran lista de humanos prohibidos, y al ver su historia y capacidad de lucha, la Valquiria sintió un gran deseo por reclutarlo para el Armagedón sin importar si era bueno o malo, ella quería humanos fuertes y Benoit era uno de tantos, a lo cual, la misma Valquiria viajó al limbo para buscar a Benoit. Y al buscar entre muchas almas en pena, encontró el alma del wrestler, el cual seguía atormentado por los gritos de su familia muerta, mientras su alma sufría en soledad y frío. Y así es el resumen, la historia de Chris Benoit y de cómo fue que lo recluté para el Armagedón. Hermana, no puedo creer lo que acabo de escuchar. El señor Benoit es un monstruo desalmado, no puedo creer que hace poco le estaba dando mi apoyo a ese asesino, ahora me da asco solo verlo, además de que no comprendo por qué lo elegiste si es una persona mala. Eran las frías palabras de la pequeña Heir, quien miraba con desprecio absoluto a Benoit, al igual que muchos otros espectadores, quienes no les importaban si Benoit luchaba por ellos. Para aquellos espectadores y Heir, no era más que un asesino que merecía sufrir para toda la eternidad, por haber matado a dos inocentes que no lo merecían, pero Brunhilde respondería con total neutralidad. Heir, comprendo tu molestia, ya que a diferencia de Jesús, Chris Benoit es una muestra de todo lo malo que puede llegar a ser la humanidad. Pero te recuerdo que en estos momentos estamos en una guerra contra los dioses, y para poder ganar, necesitamos de guerreros capaces sin importar si en vida fueron buenas o malas personas. En la guerra no existe el bien o el mal. Además, querida hermana, Chris Benoit no será el primer y último representante cuyo pasado no tenga pecado alguno. Ante la respuesta de su hermana mayor, la pequeña Valquiria se mostró pensativa, y es que para ella, no era muy fácil saber ahora que en la guerra contra los dioses, tendría que mirar a gente que no era bondadosa. Posteriormente volvió a mirar el combate con total disgusto. Y mientras la moral de las Valquirias se discutía, en el cuadrilátero continuaba la masacre. Tanto Benoit como Shiva estaban heridos y cansados, y en eso, Shiva empezó a danzar de una forma peculiar, confundiendo a Benoit al no comprender que hacía el dios. Aquella técnica era conocida como el tesoro sagrado del Svarga, una danza de guerra que solo Shiva puede realizar, y tras terminar de bailar, Shiva comenzó a atacar a Benoit. El ritmo impredecible al cual Shiva se mueve mientras realiza la danza lograría hacer daño ininterrumpidamente a su oponente desde todas las direcciones posibles, dándole pocas posibilidades de reaccionar. En eso, el dios hindú saltó al cielo y usó una patada que parecía una daga caliente, y sin oportunidad de esquivar, el rostro de Benoit sería quemado, haciéndole una cicatriz en su ojo izquierdo. Benoit retrocedió mientras se tapaba el rostro debido al dolor, pero el wrestler no se iba a doblegar tan rápido, a lo cual Benoit hizo sobresalir las venas de sus piernas para luego correr a Shiva de manera más veloz. Dicha acción dejó asombrado al dios, debido a la gran velocidad de Benoit, y antes de que Shiva atacara, Benoit sujetó del rostro del dios y rápidamente impactó su rodilla en su cara, y de manera fluida el luchador se dirigió a la espalda de Shiva y lo sujetó para así empezar a hacerle suplexes tras suplexes de manera rápida, impidiendo que Shiva se soltara de la técnica de Benoit, haciéndole poco a poco daño a Shiva, pero Shiva utilizó dos brazos para detener su caída y usando sus piernas apretó de la cintura de Benoit y le empezó
empezó a apretarlo fuertemente, y cuando Benoit sintió el daño en su cintura, decidió soltar al dios y alejarse ya que Shiva pudo haber roto su columna. Tras mucho combate, los dos retrocedieron por el cansancio, Shiva por su danza que lo agotó y Benoit por el uso rápido de suplexes. La vista del wrestler se empezaba a nublar debido a la pérdida de sangre tras muchas heridas, pero aún así se mantenía en pie, al igual que Shiva quien sentía dolor en su cuerpo a causa de su brazo roto y la gran herida en su frente. Los espectadores gritaban de emoción y alentando a sus representantes, tanto dioses y humanos disfrutaban de aquel combate extremo, pero los guerreros ya estaban exhaustos. Mientras Shiva recuperaba sus fuerzas, el dios de la destrucción alcanzaría a ver algo que le llamó la atención de entre los espectadores del bando divino, y en eso, Shiva alcanzaría a ver a alguien que era importante para el dios, y ese alguien era el dios de la tormenta conocido como Rudra, quien dicho dios era el mejor amigo de Shiva y quien le había acompañado en su trayectoria para que Shiva se convirtiera en un dios importante de entre los miles de dioses, y quien desapareció cientos de años tras el logro de Shiva, y ahora había regresado con el objetivo de verlo luchar. Y al mismo tiempo que Shiva estaba impactado por la llegada de su mejor amigo Rudra, por el lado de Benoit, el luchador estaba mirando las gradas con cansancio, pero en ese momento, escuchó lo siguiente. Al escuchar aquella voz, su corazón latió con fuerza y observó las gradas humanas, y en eso, Benoit podría visualizar a una persona quien estaba de pie. Al ver a aquella persona, Chris Benoit sintió que sus pupilas querían llorar además de una sensación de felicidad, y el motivo de que Chris se sintiera de esa manera, era debido a que aquella persona que le habló era quien fue su mejor amigo, y era Eddie Guerrero, conocido como el Latino Hit. El mejor amigo de Benoit lo miraba con una gran sonrisa característica de Eddie, y a su mente del luchador, recordó toda la historia que vivió junto a Eddie desde que los dos se conocieron. Benoit susurró con melancolía en su voz. Eddie, eres tú. Hermano, estás aquí. Y en ese momento, Eddie levantó un objeto que Benoit reconocía al instante, y aquel objeto era el cinturón del campeonato mundial que ganó en el año 2004 en el mayor evento de lucha libre del mundo, y asimismo recordó que en aquella noche, tanto él como Eddie se abrazaron para festejar sus victorias ante el público del mundo, marcando la historia como uno de los momentos más emotivos de la lucha libre. Sin poder aguantar más, Benoit dejó salir algunas lágrimas desde lo más profundo de su corazón, con total melancolía por lo que fue de su vida cuando su mejor amigo seguía junto a él. Era la época de absoluta felicidad con su mejor amigo, Eddie Guerrero, quien ahora después de la muerte de ambos, Eddie estaba de pie apoyándolo mientras sostenía en sus manos el mayor logro de su vida, y para Chris el campeonato era solo el logro de su carrera, porque para Chris, el mayor logro de su vida era la amistad que tuvo con Eddie Guerrero, su hermano y su compañero. Ahora el espíritu de lucha de Benoit tomaría vida una última vez, y sin importar el terrible daño a su cuerpo, Benoit volvió a mirar a su oponente, quien de igual forma le miró con deseo de luchar. En eso, Shiva apretó su corazón, y al instante una gran aura de fuego empezó a rodear a Shiva, siendo esa la señal de que el dios hindú habría liberado todo su poder destructivo, y Shiva se dijo a sí mismo: Por mi pueblo, y por mi familia, no voy a darme por vencido. Al ver el gran fuego que rodeaba a Shiva, Benoit haría que las venas de su cuerpo se resaltaran, dando a entender que de igual manera usaría toda su fuerza física en este último encuentro. Después Benoit se diría a sí mismo: Por mi hijo, por la lucha libre, y por la humanidad. No voy a rendirme. Dando su último aliento, Shiva al abrir su tercer ojo con la danza del karma, y Benoit con el sobreesfuerzo de sus músculos, tanto Chris como Shiva chocaron sus puños, pero debido al fuego de Shiva, el puño de Benoit sería más dañado. Luego Shiva le conectó una patada a su costilla que lo haría retroceder, pero Benoit regresaría al contraataque golpeando a Shiva en su rostro, pero desafortunadamente el puño de Benoit se quemaría ante el aura del dios, pero sin importar la desventaja que tenía, el lobo salvaje apretó a Shiva con firmeza y aunque su pecho se quemaba, Benoit le haría una vez más un suplex, pero ahora en reversa. Después de lanzar lejos a Shiva, Benoit utilizó las cuerdas de púas para tomar vuelo y hacer una voltereta para golpear al dios usando su rodilla, pero Shiva usaría dos brazos para cubrirse del golpe, pero rápidamente el luchador al caer en la lona, se dirigió hacia las piernas de Shiva y lo derribó con velocidad, para posteriormente hacer una llave de rendición conocida como francotirador, y así el daño al dios hindú iría en aumento conforme Benoit iba torciendo las piernas de Shiva, pero el aura flameante de Shiva le haría daño a las manos de Benoit y algunas quemaduras a su espalda.
Las palmas de Benoit sangraron del fuego y sin poder soportar, decidió soltar a Shiva, y al momento de que Benoit dejó libre a Shiva, el dios en respuesta le dio una patada a su cara usando sus piernas lesionadas, y la sangre de Benoit saldría de su boca, para que luego el dios hindú aún estando tirado, usaría su pierna para cortar finamente el brazo derecho de Benoit, y ante el impacto de todos, el brazo del lobo salvaje caería a la lona para después hacerse cenizas. Ahora Benoit había perdido un brazo y la vista en un ojo, teniendo una gran desventaja ante el poder ardiente de Shiva, quien se levantaría de golpe con rapidez y bailó alrededor de Benoit, haciendo que el luchador no pudiera ver la velocidad de la danza de Shiva. Y un golpe recibió Benoit, seguido de otro más, y así el wrestler sería superado por la gran velocidad de ataque del dios hindú gracias a su danza de combate, además del plus de daño por el fuego le haría imposible a Benoit atacar, obligándolo a cubrirse como pudiera con su único brazo funcional. Muchas personas daban el combate por perdido, pero el mejor amigo de Benoit, Eddie Guerrero no dudaba de su hermano. Y junto a Eddie, varios luchadores del mundo que ya fallecieron daban su apoyo al lobo salvaje, pues a pesar de que las épocas de lucha libre eran distintas, la maestría y dedicación de Benoit le había hecho ganar el respeto total por el deporte. Antes de la tragedia del asesinato, Benoit estaba en la cima del wrestling. Si alguien era el mejor para las llaves de rendición y suplexes, era Benoit. Y por ello, muchos luchadores de la historia que estaban presentes en el Coliseo, apoyaban a Benoit, porque en estos momentos, Benoit cargaba con el peso de la lucha libre profesional sobre sus hombros. El lobo salvaje abrió su único ojo, y con rapidez atrapó al dios con su único brazo, y lo estrelló en la escalera de metal, y con la misma rapidez se lanzó a la escalera con su codo al aire, y el luchador logró golpear al dios en su pecho, pero el aura de fuego quemaría la parte baja de la escalera e incluso del ring, y además de lo material, un brazo de Shiva se haría ceniza, debido al gran poder destructivo que ni el mismo Shiva podía controlar su aura de fuego. Y como respuesta de Shiva, el dios se lanzó directo a los golpes con Benoit, y el wrestler correspondió igualmente, y aunque Benoit tenía una extremidad corporal y visual menos, lanzó un puñetazo como podía, pero aún así el luchador recibía más golpes que Shiva, mientras que los espectadores pedían más y más sangre de parte de ambos, pareciendo tanto humanos como dioses criaturas que deseaban violencia. Tras unos minutos de intercambio de golpes, Benoit empezó a temblar del cansancio y su único ojo se empezaba a cerrar, a la vez que su energía estaba en lo más bajo posible. Al saber su deplorable condición de lucha, Benoit decidiría usar lo último de su fuerza en una última llave de rendición, pidiéndole a su valquiria que usara toda la fuerza de ambos en su última llave como movimiento final. Su valquiria aceptaría, para que así, Benoit extendiera su brazo mientras se colocaba en posición de lucha, y cuando Shiva lo golpeó nuevamente, Benoit aprovechó el golpe para así sujetar del cuello de Shiva con su brazo restante, y al una vez lograr atrapar al dios de la destrucción, las venas en los brazos del lobo salvaje resaltaron enormemente y el rostro de Shiva era de consternación al sentir como su cuello era apretado con tal fuerza que sentía como correría peligro de morir si no lograba zafarse de dicha llave que Benoit tituló como la Crossface Ultimate. Toda su esperanza radicaba en su llave al mismo tiempo que deseaba terminar el combate de una vez por todas para así poder abrazar a Eddie una última vez. Pero en ese momento, Shiva daría un grito al mismo momento que su cuerpo ardía completamente en fuego, volviendo a quemar a Benoit pero ahora de una forma más violenta, provocando que el único brazo de Benoit se hiciera cenizas y su piel tendría un daño tan horrible a causa de las quemaduras que incluso perdió también el único ojo que tenía, quedando completamente inválido y ciego, y así Benoit dio unos pasos hacia atrás y miró hacia arriba totalmente decaído y cansado de combatir. El tabú de la lucha libre, diría el dios con una suave sonrisa de satisfacción. Ya no puedo más, di todo lo que tenía. Acepto mi derrota sin ningún remordimiento. Ante las palabras del luchador, muchos espectadores guardaron silencio absoluto, incluidas a las hermanas valquirias. Y Chris Benoit volvió a hablar, pero ahora a su valquiria. Truth, te agradezco todo el apoyo que me diste en la lucha, sin ti no hubiera podido defender a la humanidad tan eficaz como lo fue contigo. Ahora te pido por favor que abandones el volumen conmigo, y regresa con tus hermanas. ¿Qué dices, Chris? No puedo hacer eso, no puedo abandonarte en este final. Ambos compartimos destino, y hacer lo que me pides sería injusto para ti. No, Truth, no es injusto. Es mi decisión, y yo decido que tú, como mi compañera, termines el volumen y vivas tu vida tranquilamente junto a tus hermanas.
Yo maté a quienes más amaba, por eso no merezco ser amado. Por favor, cumple mi último deseo, el cual es que usted sea feliz con su familia, porque la familia es lo más hermoso que podría existir. La petición de Benoit dejó sin palabras a Truth, pero la gran y fuerte Valkyria miró con tristeza a su compañero y cumpliendo su petición, la Valkyria deshizo el volumen regresando a la normalidad. Aquello sorprendió a ambas hermanas. Truth comenzó a caminar hacia la salida lentamente con gran tristeza en su rostro, ya que ella conoció los sentimientos de Benoit, y sabía que Benoit nunca fue un monstruo, sino alguien que cayó en un abismo de sufrimiento. Mientras que con Chris, al sentir que el volumen ya no estaba hecho, sonrió y dijo a Shiva: Gracias por esperar, le agradezco el gran combate que me otorgó. Sin duda, usted es la auténtica destrucción divina. Shiva sonrió con tranquilidad, y lanzó una patada de fuego al cuello de Benoit, quien antes de recibir el ataque de Shiva, pensó por última vez mientras seguía viendo la oscuridad con una gran sonrisa de felicidad. A todos los que me apoyaron, perdóneme por fallarles. Eddie, hermano mío, perdón por no haber podido abrazarte una última vez y decirte cuánto te extrañé, y quería mucho. Estoy feliz de haberte visto una última vez, hasta siempre, Eddie. Y en eso, la cabeza de Chris Benoit cayó lentamente hacia el cuadrilátero, mientras su cuerpo seguía en pie, y una vez la cabeza del wrestler tocó la lona, todo su cuerpo empezó a brillar para posteriormente empezar a romperse en fragmentos y así hacerse polvo. Shiva diría en señal de respeto: También te agradezco el maravilloso combate, siempre te recordaré como un gran guerrero. Adiós humano. No, mejor dicho, el lobo salvaje. Chris Benoit. Y así, el alma de Chris Benoit volaría hacia el cielo hasta perderse en la calidez de las nubes. Aquello que nunca pudo tener en su lecho de muerte, y ahora lo tendría. Y aquello era poder ver a su hermano Eddie por última ocasión, y ahora podría ser borrado de la existencia, pero no de quienes admiran sus luchas y su amor al deporte. El pecado de Christopher nunca tendrá perdón, pero su historia dentro del cuadrilátero nunca será olvidada. Su nombre era Chris Benoit. El humano que se ganó el respeto de un dios. Ronda 2. Chris Benoit contra Shiva. Duración: 10 minutos y 15 segundos. Ataque decisivo. Patada de Baloka. Ganador: Shiva. Marcador: humanos 1, dioses 1.